Eh, a mí no me gusta hablar mucho cuando él habla, ¿sabes? No sé si me entendéis. ¿Sabes? Yo creo que el Señor, yo estoy bastante quebrantado, aunque no lo exprese todavía por fuera, pero no. Estoy bastante tocado por el Señor. Pero sí decir algo que el Señor me ponía cuando estábamos adorando, que es que Él, dice la Biblia, que cuando Saúl fue a pelear contra los madianitas, dice la Biblia que él, o sea, que Dios le dio orden de matar a todos sus enemigos, a los amalecitas, eso. Le dio orden. Sin embargo, cuando llegó a donde estaba Samuel, el profeta Samuel, escuchaba que había gente viva todavía, había animales vivos. Dice, ¿qué hacen todos esos animales vivos? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser que todavía esto esté así? Dice, no, es que he venido a traer una ofrenda a Jehová tu Dios. ¿No? He venido a traer una ofrenda a Jehová tu Dios. Fíjate, no lo consideraba ni como suyo, sino como el Dios de Samuel, no como el Dios de Saúl, como el Dios de Samuel. Y sí era el Dios de Samuel, pero qué triste que Saúl no dijese que también era su Dios. Y entonces Samuel le dice, ¿pero qué crees? ¿Que Dios prefiere más los sacrificios, los holocaustos, que el obedecer su palabra? Dios prefiere que se le obedezca antes que se le ofrezca sacrificio y que se le preste atención antes que la grosura de los carneros, decía, que era lo mejor de la ofrenda. Y Samuel no había entendido eso. Samuel había cogido y había hecho lo que quiso. Algo que aparentemente a nuestros ojos es bueno, porque tú ves a Saúl, uno que viene y no sabe que Dios le ha pedido otra cosa distinta, y lo ves a Saúl, wow, Señor, permíteme hacer una ofrenda como la ha hecho Saúl, hace una super ofrenda. Es impresionante lo que te ha traído Saúl, ¿sabes? La gente que no sabía lo que estaba pasando de verdad diría eso. Pero Samuel, que sabía realmente lo que estaba pasando, decía, no ha obedecido la palabra de Dios, no ha hecho lo que Dios le ha pedido. Y ahora, ¿por qué Samuel dice esto? ¿Por qué Samuel enfatiza, es mucho mejor obedecer y prestar atención que los sacrificios? ¿Sabes por qué? Porque Samuel cuando empezó, ¿cómo empezó Samuel? ¿Cómo empezó Samuel? ¿Empezó cómo? Escuchando la voz de Dios. ¿Cómo empezó Samuel? Samuel escuchaba la voz de Dios. Y Dios le habló, Samuel, que Samuel se tuvo que levantar allá en busca de Elí, porque creía que era Elí el que le estaba hablando, porque todavía no conocía la voz de Dios, porque dice que la palabra de Dios dice que en ese tiempo escaseaba, Dios no hablaba con frecuencia, y vio en Samuel la persona idónea para empezar a volver a hablar. Y la verdad, muchas veces escuchamos tantas cosas de Dios, pero qué poco es lo que Dios dice de verdad. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántas veces vemos que se habla de Dios, pero realmente no es Dios el que está hablando? Sino cosas que se escucharon hace tiempo, cosas que se hablaron hace mucho tiempo, cosas que me dijeron alguna vez, pero jamás es algo vivo, momentáneo, del momento. Y el Señor lo que quiere es traer esa voz tan fresca, tan impresionante a nuestros días, otra vez. Es decir, que tú y yo podamos ser como Samuel fue. Poder volver a traer la voz de Dios. Y eso es lo que quiso enseñarle Samuel a Saúl, y que Saúl no quiso hacerlo. Poder escuchar su voz. Que tengan que venir a nosotros, porque saben que en nosotros solamente se encuentra la palabra de Dios. No digo que aquí solamente haya. Yo sé que en muchas partes del mundo Dios está usando muchas iglesias, muchas personas usados por Dios impresionantemente. Pero sé que el Señor quiere abrir algo nuevo aquí. Y como José, que dice la Biblia que guardó el trigo para los momentos difíciles de hambre. ¿Y qué pasó? Que todo el mundo iba a donde estaba José, porque allí es donde sabían que iban a recibir el alimento. ¿Te gustaría que viniesen a ti a recibir lo que no tienen en otro lado? Porque el Señor quiere hacer eso contigo. El Señor quiere hacer eso contigo. Eso lo quiere hacer el Señor. Por eso es importante, y no me quiero extender mucho más, porque yo sé que el Señor ha hablado, pero quiero dejar esto que ha puesto el Señor en mi corazón.
de la importancia de poder darle a Él la prioridad para escuchar su voz. Que podamos prestarle atención. Que como dijo Esteban dijo, vosotros duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres en el desierto. Ojo, vosotros siempre queréis resistir al Espíritu Santo como vuestros padres en el desierto. ¿Por qué? Porque no querían escuchar. Estaban orgullosos, no querían oír la voz de Dios. Y no oír la voz de Dios es igual a resistir al Espíritu Santo. Porque Él es el que trae la voz. Por eso dice la palabra de Dios, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación en el desierto, dice. Por eso, qué importante es, porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que venimos con nuestras ideas, venimos con nuestra estructura, venimos con lo que nos han enseñado y nos sentimos orgullosos de lo que sabemos. Yo el primero, nos sentimos orgullosos de lo que sabemos. Qué bien que yo sé un montón de la Biblia, que es impresionante, ¿no? Es que nadie sabe más que yo. Y vamos con ese orgullo y no nos damos cuenta que ese orgullo es un obstáculo para que Dios nos siga hablando. Porque ese orgullo de que me enseñaron así, de que yo lo aprendí así, de que no me lo toques, no me mires, no me hables, que yo, no, ¿sabes? Porque cuando Jesús vino a romper todo eso. Por eso los fariseos y los escribas de aquel tiempo, ellos sentían que sus cimientos estaban siendo conmovidos. Porque vino aquel que es la palabra de verdad. Es la verdad misma, encarnada. Jesús. Y entonces ellos veían que lo que Jesús hablaba, ellos reconocían qué palabras son estas, qué nueva doctrina es esta, decían ellos. ¿Qué nueva doctrina es esta? Y Jesús no es que estuviese trayendo realmente nada nuevo, estaba hablando lo que los profetas hablaron. Dice, no, yo soy aquel del cual Moisés habló, de los que los profetas hablaron. Yo estoy aquí. Y si vosotros amaseis a mi Padre, me amaríais a mí también. Pero vosotros no amáis a mi Padre y por eso a mí tampoco me amáis, decía Jesús. Por eso, qué importante es de que podamos estar abiertos, porque los discípulos, ellos estuvieron abiertos. Estuvieron abiertos a recibir la palabra, pero era tan fuerte la palabra que Jesús traía, que no cualquiera la aceptaba. Porque dice que Jesús hablaba palabras y de repente muchos de los discípulos decían, es difícil de comprender son estas palabras que tú dices. Y cogieron y se fueron. Y ahora Jesús se volvió a los 12 y les dijo, ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también se van a ir? Y les dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Habían reconocido la palabra, pero ellos realmente necesitaban estar abiertos a que esa palabra entrase. Esa palabra está fluyendo. Esa palabra puede chocar contra tu corazón o puede entrar en tu corazón. Por eso no seamos duros en nuestro corazón, sino dejemos que su palabra entre. Porque cuando su palabra entra es cuando puede dar vida, puede dar fruto en nuestra vida. Y necesitamos su palabra. Necesitamos su palabra. No podemos vivir sin su palabra. No podemos vivir sin su palabra. No podemos. Porque Jesús mismo habló de él mismo. Yo soy el maná que cayó del cielo. El maná que alimentó a vuestros padres en el desierto. Yo hoy soy ese pan que cae del cielo. Él es nuestro alimento. Él es nuestro sustento. Por eso cuando Jesús enseñó a orar, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no solamente está hablando del alimento físico, sino también está hablando del alimento espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros todos los días tenemos un alimento espiritual de parte de Dios para nosotros. Pero será de la responsabilidad nuestra de recibir y tomar ese alimento o no. Si nosotros no somos responsables, porque el maná iban a buscarlo. Y nosotros tenemos que ir a buscarlo en la intimidad. Buscar al Señor, leyendo la palabra, en oración. Buscar. Porque Él ha prometido que el día de hoy te quiere hablar. Te quiere hablar, te quiere enseñar, te quiere guiar, te quiere dirigir. Él quiere ser tu Padre, tu Señor, tu Maestro, tu guía, tu intercesor. Todo eso Él quiere hacer por ti.
Pero qué triste es cuando nosotros no tomamos de todo aquello que Él es para nosotros. No nos creamos que hasta Jesús mismo necesitó de la ayuda de un ángel para poderse sentir fuerte y ser fortalecido antes de ir a morir en la cruz. Si Jesús lo necesitó, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros? ¿Cómo no le vamos a necesitar? Con más motivo. Si Jesús lo hizo y lo tuvo que necesitar y clamó a su Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿A qué esperamos? ¿A qué esperamos? Por eso, que nuestro corazón esté abierto. Que a lo mejor tú te sientes cuestionado en las cosas que has aprendido en algún momento. Te sientes cuestionado, pero es el Señor el que está rompiendo. Está rompiendo, está rompiendo. Y muchas veces podemos sentir miedo. Porque, ¿cómo va a ser si yo he querido todo esto toda mi vida? ¿Cómo puede ser que pueda ser así ahora? Yo creo que Jesús, en los 3 años y medio que estuvo con sus discípulos, estuvo rompiendo todo lo que se había estructurado en sus vidas durante todo ese tiempo. Tanto que Jesús llegó a decir, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, duros de cerviz y de corazón? Le decía, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Le decía. Pero llegó el tiempo y después cuando vino ya el Espíritu Santo y ellos se levantaron, como vemos, ellos se levantaron fuertemente con el poder del Espíritu. Aquel que hace 50 días, dice que Pedro se levantó, en el día de Pentecostés predicó y se convirtieron 3.000. 50 días atrás, ¿sabes lo que pasó? Yo lo he contado. ¿Sabes lo que pasó? Pedro le dijo, no conozco a ese hombre, no sé quién es. Pero sí, tú has estado con él toda la vida. No, es que no sé quién es. No conozco a ese hombre. Estaba negando a Jesús 50 días atrás. ¿Se dan cuenta el poder del Espíritu? Solo 50 días. 3 años, 5 años, 20 años para poder ser utilizado por Dios. ¿Se entiende? Por eso dejemos que el Espíritu obre. Porque ¿sabes lo que pasó en ese momento? Pedro dice, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Si tengo que morir, moriré contigo, Señor. Pedro hablaba así y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no miras las cosas de Dios, sino las de los hombres. Mira cómo era la visión de Pedro, después cambió, pero mira cómo era. Ahora bien, Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces, Pedro. Me vas a negar, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Y sabes lo que dijo luego Jesús? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y después cuando te levantes, ¿sabes? Cuando te arrepientas de lo que hayas hecho, levántate y confirma a tus hermanos, dice. ¿Cuándo fue que pasó eso? En el Pentecostés. Él se levantó, ¿sabes? Con el poder del Espíritu y estableció la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Es importante que esa palabra, seguro que estaría muy triste Pedro, estaría muy triste, pero tampoco creo que se haya olvidado de lo otro que le dijo Jesús. Pero yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Y cuando caigas, que sé que lo vas a hacer porque te lo he dicho, que vas a negarme, después te vas a levantar y vas a confirmar a tus hermanos. Y Pedro se acordó y míralo después en Hechos capítulo 2 lo que pasó. Por eso no podemos olvidar las palabras, porque tenemos un gran intercesor que es Jesús y el Espíritu Santo también. Amén. No podemos dejar caer sus palabras en tierra. Porque parece que cuando uno está tan derrotado, yo creo que lo que mantuvo firme y con algo de esperanza a Pedro fueron las palabras de Jesús. Porque aún no había Espíritu Santo. ¿Sabes? Aún no había Espíritu Santo. Y entonces imagínate en esos 3 días hasta que Jesús resucitó. Esa palabra estuvo presente en Pedro. Por eso no olvidemos las palabras que el Señor habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas. Porque aunque parezcan que no vemos ninguna luz en el horizonte, aunque parezca que no vemos salida a nuestro problema, Él está ahí velando por nosotros. David lo dijo, aunque ande en valle y sombra de muerte, no temerá mi corazón, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la Biblia. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor.
Él es el que nos pastorea, el que nos lleva, el que nos guía, ¿sabes? Y cuando entramos por esos lugares es porque Él nos está llevando. Cuando vamos a un desierto es porque Él nos está llevando. Pero para darnos la victoria, para glorificarse en nuestras vidas. Yo creo que Dios se glorificó mucho en el momento en que el diablo tuvo que salir huyendo del desierto. Tanto se glorificó Dios que nada más que volvió Jesús del desierto se manifestaba con milagros, con señales, con prodigios y con cantidad de cosas que Jesús hacía por medio del Espíritu. Porque dice la palabra en el Hechos, dice Pedro hablando a Cornelio y a todos los que se estaban, los gentiles, porque por primera vez iban a recibir el Espíritu Santo, Pedro les hablaba así, le decía, y Jesús, que fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo, iba andando y haciendo el bien, dice, librando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice. Pero ¿cuándo se manifestó ese momento? Cuando volvió del desierto. Fue guiado por el Espíritu y volvió en el poder del Espíritu, dice la palabra. Y antes de volver dice que los ángeles le servían. Por eso, no dejemos de escuchar su voz. Porque ¿saben qué? La voz de Dios se manifiesta mucho en los desiertos. En los momentos difíciles. En los momentos de dificultad, la voz de Dios se manifiesta. Y Dios te quiere llevar solo a un sitio, que pases por un sitio, para que tú y Él tengáis un encuentro mucho más cercano que el que podríais tener fuera de ese sitio. Y te vas a dar cuenta que ese sitio que parecía que era malo va a fortalecer tu relación con Dios. Vas a saber escuchar mucho mejor la voz de Dios. Vas a saber escuchar mucho mejor la voz de Dios. ¿Sabes? Muchas veces Jesús dice que se llevaba a sus discípulos aparte, dice. Se los llevaba aparte. Porque imaginaos la multitud que los seguía a ellos. Era gran la multitud que los seguía. Claro, imaginaos, una persona que está sanando, que está liberando demonios, que está haciendo un montón de cosas y la gente ve que Él puede cubrir sus necesidades de enfermedad, de esclavitud, de demonios. Normal que toda la gente se abalance y aparezcan miles de personas delante de Jesús. Pero Jesús sabía que eso solamente no era el ministerio, eso solamente era la manifestación. Y Él necesitaba estar a solas con su Padre también. Que muchas veces se quedaba una noche entera orando, buscando a su Padre para que le revelara. Si leéis bien, la Biblia dice que justo antes de escoger a los 12, dice que estuvo toda la noche orando para que Dios, su Padre, le revelara quién iban a ser esos 12. Que no fue por allí, dijo, tú, no fue al azar. Jesús ya sabía quiénes eran, porque estuvo toda la noche orando por ellos. ¿Tú quieres ver personas nuevas? Más gente que nazca de nuevo. ¿Por qué no oras una noche entera? Hacen una vigilia. Sí, no, pero cuando con la iglesia, que estamos todos juntos, es más fácil. Sí, pero Jesús no hizo una vigilia con todo el mundo. Jesús la hizo solo en ese momento. Y tú estás dentro de una batalla, estás orando, estás clamando, estás rompiendo cosas en el mundo espiritual, que cuando Jesús fue a buscar a los 12, ninguno se resistió. Ninguno se resistió. El que más tú puedes decir que a lo mejor era Mateo, porque él era recaudador de impuestos y que se llamaba mucho el dinero, porque si estaba ahí es porque amaba el dinero. Este hizo así con el dinero y lo echó a un lado por ir en busca de Jesús. Jesús lo llamó y fue. ¿Es impresionante Dios? Y yo sé que el Señor está llamando mucho. Él está llamando, Él está queriendo que acudamos delante de su presencia. Él está queriendo que nos pongamos manos a la obra en el propósito, en el llamado que Él ha preparado para nosotros. Él está llamando. Por eso, yo quiero que hoy podamos orar por esto, porque yo sé que su voz está fluyendo. ¿Sí? Hay un salmo, no me acuerdo cuál era, que habla acerca de la voz de Dios. Y empieza a hablar de todas las cualidades que tiene la voz de Dios. La voz que retumba en los montes, la voz que retumba, ¿sabes? Habla mucho acerca de la voz de Dios, o sea, que nada se escapa a la voz de Dios. Es más, dice que, el proverbio dice que un día habla otro día. Y una noche a otra habla sabiduría, dice. O sea que continuamente Dios está hablando. Continuamente la voz de Dios está fluyendo.
Aquí el problema no es que Dios no hable, aquí el problema es cuando nosotros cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que circuncidar nuestros corazones y nuestros oídos, para que estén listos y preparados para escuchar la voz de Dios, sea lo que sea que Él quiera hablarnos. Porque eso es un corazón y un oído circuncidado, ser capaz de recibir lo que Él vaya a hablar. Ser capaz de recibirlo, porque si veis lo que muchas veces se ve en la Biblia, cómo Dios hablaba a los hombres y mujeres de Dios, cuando le hablaba a Gedeón: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón miraba para un lado y para otro y dice: no sé de quién habla, ¿no? Pero, ¿sabes? Creo que te estás equivocando de persona. Y a Gedeón le costó recibir esa palabra, ¿sabes? Pero la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Gedeón, él sabía que no era valiente, ni era esforzado, ni nada, ¿eh? Pero Dios le habló como si él lo fuera. Y después vemos lo que Dios hizo con Gedeón. Que él, con 300 hombres, fueron a luchar contra un ejército de miles. Y Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Por eso, aunque pueda ser muy difícil de comprender lo que Dios te quiera decir, que vas a ir con 300, pero Señor, ¿tú estás bien? ¿Estás seguro? Yo que he hecho los cálculos no me salen las cuentas, ¿sabes? Y dice: tú déjame todo en mis manos, que vas a ver cómo yo lo hago, ¿sabes? Por eso, cuando Dios habla, no cuestionemos lo que el Señor esté diciendo. No lo cuestionemos, porque ahí está en juego nuestra fe. Ahí está en juego nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dejemos que su palabra fluya y que nuestra fe crezca. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie.